terrible lo que pasó con su esposo. Sandra, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, más bien gracias por invitarme para poder dar mi testimonio, ¿no? Y desde ya yo le digo que los peruanos estaremos eternamente agradecidos con los valerosos policías y soldados. Yo creo que hubo un grupo que, como dice Carlos Tapia, cometieron excesos y bueno, cada uno terminará siendo procesado, pero muchísimos policías, miles de soldados y como su esposo fueron realmente los que nos salvaron, los que nos protegieron. Muchos hogares consolidados alrededor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas nos hemos visto desolados, ¿no? Después de la pérdida sufrida, después de que ellos han entregado su vida por su institución y su patria, nos hemos, bueno, convertido en padres y madres. Pero ¿Cuántos años tenía Roberto, su Roberto esposo, tenía cuando murió? 36 años cuando lo mataron. ¿Y usted, Sandra? 32. Yo digo, Roberto no murió, Roberto lo mataron, que es diferente, ¿no? Cierto. Morirse que a que te maten. ¿Qué pasó con Roberto ese día? Mira, Roberto estaba en casa. Era un mayor, ¿no es Era un cierto? mayor de la policía. No, era capitán de la policía. Ok. Era un capitán de la policía, jefe de la unidad de desactivación de explosivos. Estaba en casa descansando. Le tocaba salir de ronda esa noche, pero habían tomado de rehenes a 3 policías. En esa época los policías no tenían DNI y paraban los ómnibus y bajaban a los que tenían DNI, los dejaban, los que no tenían DNI los llevaban a bajaron. En ese momento bajaron a 3. Entonces los pasajeros continuaron el camino y llegaron a una base policial y dieron cuenta que habían dejado a 3 jóvenes. Y luego se comunicaron con Piura y esos 3 jóvenes eran unos policías que llevaban un dinero para los pagos. No había Banco de la Nación todavía, cobraban en efectivo. Entonces a esos policías los bajaron de los delincuentes de Sendero Luminoso y los terroristas. No hay que decirles delincuentes, eran unos terroristas. Los cortaron la lengua, los torturaron, a les los sacaron jóvenes, los ojos. Dios a los mío. jóvenes policías. Había uno que tenía 2 meses de casado. Dios mío. Y dejó a su viuda de 20 años. Entonces avisaron que había esos policías de rehenes y sale una patrulla. ¿Comandada por su esposo? No, por un mayor, en una camioneta, y mi esposo iba en el Comancar, el carro donde va el mayor número de policías, ¿no? Ok. Entonces pasa una camioneta y encuentran a los policías muertos, lejos de regresar. ¿Dónde los encuentran? En Gualapampa. ¿A dónde? ¿Al borde? Al borde de la pista. Al borde de la pista los habían tirado porque sabían, si agarro a esos policías de rehenes, van a venir más a recogerlos, a buscarlos. Y eso fue una emboscada. Eso hacía Sendero, además. Claro, lo que hacía era eso con el afán de agarrar el armamento, la munición, porque los policías llevaban su armamento personal, aparte de lo que le da la institución, su armamento, ¿no? De guerra en ese sentido. Entonces, los mataron a los chicos y lejos de ir a recoger a sus muertos, el mayor lamentablemente ordena que sigan el camino para traer fiscales. En ese momento ya no se debió traer fiscales, sino subir a sus muertos y regresar a Piura, ¿no? Habían viajado 15 horas. O sea, el policía estaba con hambre, con sueño, con sed, con todo. Y explotan 3 cargas de esas baterías de carro accionadas con cables de luz, digamos, y a larga distancia, cuando pasa la camioneta, matan a 14. O sea, por ir a recoger a 3, matan a 14. Lejos de eso, de la explosión, quedaron medios atontados algunos. Han repelido el ataque, pero eran mayor número ellos, ¿no? O sea, el mayor, el jefe y todos murieron. No, ellos abandonaron a la patrulla. Después les dieron de baja por cobardía, pero eso a nosotros no nos interesa porque ya nuestros familiares habían fallecido, ¿no? Su esposo era especialista en desactivación. Mi esposo era especialista en desactivación de explosivos. Usted, yo le quiero preguntar, bueno, y además hoy día estamos celebrando el Día de la Policía. Yo le quiero preguntar algo muy importante, que he conversado con muchas esposas de policías, de soldados que combatieron durante el terrorismo y, bueno, muchas vivían aterradas, ¿no? Porque cuando el esposo salía de guardia o salía, ellas, lo único, bueno, lo que me han contado es que lo único que hacían era rezar porque quizás no iban a volver a verlos. Había mucho conflicto
interno dentro del hogar, porque incluso recuerdo una señora que me decía que ella le rogaba a su esposo que ya no fuera policía. Le pedía, y bueno, lamentablemente el señor murió, ¿no? ¿Cómo fue su caso? ¿Usted le pidió a su esposo Roberto, esto es demasiado, deja ya, es peligroso? Mira, a él le encantaba la policía. O sea, él vivía feliz siendo policía. Era su vocación. O sea, era su vocación. Cuando inició a trabajar en la UDEX, que fue su especialidad desde el año 87 al 93 que lo mataron, él, bueno, ya no podía, digamos, ir a reuniones, a fiestas, no podía tomar, porque tenía que estar sobrio para poder desactivar la bomba, ¿no? Por supuesto. Cambió de vida, digamos. Entonces, por su institución, ¿no? Por la pacificación nacional, él tuvo una dedicación exclusiva de UDEX. Y además eran su especialistas. Claro, en ese momento él decía, ¿no? Yo tengo que estar bien porque mi primer error es el último, es el lema de los Exacto, de mi los primer Yapanatic. error es el último. Entonces, yo como madre de 4 hijos, claro, le decía que tenga cuidado, que mira, que los chicos, pero él decía, si me pasa algo, yo voy a morir por mi institución. Eso y así le fue. decía. ¿Quién le avisó, Sandra, que su esposo había muerto? Mira, en realidad, Milagros, aunque te parezca mentira, a mí no me avisaron que había fallecido. ¿No le avisaron? No me avisaron. A mi casa llegaba gente como de visita, como que a darme el pésame seguramente, pero no se atrevían porque lo tuvieron muy oculto. Entonces me dijeron que había habido un atentado, pero que habían habido sobrevivientes. Y como su esposo es operativo, me dijo un general Rodríguez, como su esposo es operativo, su esposo debe estar entre los sobrevivientes. Pero ya sabían que estaba fallecido. A mí me dicen, mi esposo lo matan el 4 de febrero del 93, a mí me avisan el 5 y yo voy al grupo aéreo en Piura y le digo, teniente, ¿dónde está mi esposo? Me dice, su esposo era el capitán, ¿no? Ya, su esposo está en ese cajón, en el marrón, ahí está su esposo. Perdón. Así fue la noticia. Dios Así mío. me dieron la noticia. ¿Y usted, Sandra? Y esto de la muerte es de 3 días. El primer día que te dan la noticia, el segundo día que lo entierran, lo velan, el tercero lo entierran. Y luego somos una carga para la institución y para el Estado, ¿no? O sea, se olvidan. No puedo creer lo que me estás contando. Así te dijeron, ya en ese cajón. Así, en ese cajón marrón está su esposo. Sandra. Así, o sea, no te preparan. Luego, después de eso, ni siquiera tenemos un tratamiento psicológico. No, eso le quería preguntar. Y bueno, le pregunté en el corte me va a perdonar, pero a mí esto me conmueve tanto porque yo pienso, ¿cómo se sentirán ustedes, no? Después de todo lo vivido, he estado escuchando el testimonio de la policía que se quedó ciega. Qué fuerte. ¿Nunca recibieron reparación, ayuda psicológica de parte del Estado? Nunca. O sea, las miles de viudas que hay. ¿Cuántas son, Sandra? Nosotros somos alrededor de 7,000 viudas entre la Fuerza Armada y la policía. ¿Cuántos huérfanos? 4,000 discapacitados de la policía. Si bien es cierto, ellos perdieron parte de su cuerpo, un brazo, un ojo, claro. Nosotros perdimos a nuestro ser querido. Yo sé, somos discapacitadas emocionales. Por supuesto, señora, pero además esas personas que pierden miembros también necesitan una ayuda psicológica. O sea, no puede ser que el Estado los haya abandonado. No, hasta ahora tenemos, en mi caso, 20 años, nunca nadie se acercó a darnos un tratamiento psicológico. Al contrario, como asociación le hemos pedido a los institutos, vale decir a las Fuerzas Armadas y a la policía, que queremos que hagan convenios con los colegios de psicólogos, ¿no? Por supuesto, para tratarnos. Señora. Y nos han respondido que el hospital de policía, por ejemplo, tiene muchos psicólogos y que nos pueden atender. Pero por ética no podría ir allá, no, porque si yo tuviera un problema, se haría muy grande en la institución, ¿no? La señora Sandra tiene una hija así, asá, o un hijo con problemas. Entonces, mejor sería hacer convenios con instituciones especialistas. Además, cuando uno va a terapia, lo primero que pide es reserva, ¿no es cierto? Porque va a contar, pues va a abrir su corazón y van a salir los fantasmas, ¿no? Sandra, ¿quién le ha ayudado en estos 20 años a usted? Mira, a mí me ha ayudado el ejemplo de una hermana viuda. Nosotros somos 3 hermanas mujeres, y lamentablemente en mi familia somos 2 viudas. La otra es viuda del teniente Ponce Antunes de Mayolo, que falleció en Falso Vaquilla. Es hermana mayor que yo por 5 años, pero ella
fue mi maestra, digamos, ¿no? Ella me ayudó a salir del problema, lamentablemente. Su maestra en la resiliencia, en la capacidad de salir del sufrimiento. Pero esto nos ha traído a las dos, como a mi familia, ser más fuertes, más unidos. Nos ha hecho un ejemplo de mujeres porque hemos estudiado, somos abogadas de profesión. ¿Usted es abogada? Sí. ¿Se volvió a casar, Sandra? No podemos casarnos. Yo estoy con mi aro y me dicen, ¿por qué usas aro? Y yo le digo, porque yo estoy casada. Pero si tú eres viuda, casada con mi boleta de pago, con mi pensión, yo tengo que ser fiel a mi pensión, porque si no, la ley dice que me quitan la pensión. O sea, tenemos que quedarnos solas toda la vida. La ley le dice que si usted se vuelve a casar le quita la pensión. La ley, la 19846, el decreto legislativo 19846, ley de pensiones, dice que las viudas de policías y militares no podemos casarnos y tenemos que quedarnos solas toda la vida. Sí, te quedas sin palabras, pero esa es la realidad de toda la familia. Y pobre de aquella que ha procreado hijos y ha tenido un otra pareja, le quitan la pensión. Perdón, entonces, le quitan la pensión. O sea, si usted hoy día, porque usted tiene derecho a rehacer su vida sentimental, Sandra, si usted hoy día tuviera otro hijo, ¿le quitan la pensión en cuanto se enteran? Le quitan la pensión. No puedo creerlo. Le quitan la pensión. Tengo muchos casos que les han quitado. Una señora que era secretaria de mi asociación, por haber tenido una hija con un señor que no vive con ella, lamentablemente le han quitado. Y hasta ahora en el Poder Judicial, con un juicio no lo puede recuperar. Un sueldo de 1.400 soles. Nosotros, el ministro Pedraza sabe estas cosas. Debe de saber, porque la ley... Qué horror, Dios mío. Te digo, Milagros, nosotros somos condenadas a cadena perpetua de ser viudas y nuestros hijos tienen una condena a cadena perpetua de ser huérfanos. Esa es la realidad. Que no se cuenta porque mayormente no hay espacios para nosotros, ¿no? Yo desde ya te agradezco porque sé que tu programa es muy bien, o sea, visto, tiene mucho rating y que gracias, esto señora. Se va a enterar todo el Perú. No, me ha dejado y que helada. Lo sepan, ¿no? Que por lo supuesto, sepan yo la voy a volver a invitarse. Lamentablemente ha terminado el programa, ¿no, Jenny? Podemos ir a un corte chiquito y luego despedimos a Sandra. Me ha dejado sin palabras. No puede ser. ¿Qué le puedo decir, Sandra? Así es horroroso lo que pasa. Dios mío, y Dios aún así mío. tengo una hija Sí. que es capitán de la policía. ¿Puedes creer que Sí, quiso puedo ser creer, como su puedo padre? creer, sí, claro. Porque Sí, ella claro. dijo, yo tengo que ser como mi padre, ¿no? Claro. O sea, ¿Cómo se llama su hija? Denise Morales. Y Denise. ahora es la capitán Morales. ¿Puedes Mis creer? respetos a la capitana Morales. Capitán. No se dice capitana. No, Oh, ya, como capitán. Mis respetos al capitán Morales, mis respetos a todas las señoras viudas de la policía y de los mandos militares. Terrible lo que ha contado Sandra. Sí, pues yo estoy convencidísima que ellas merecen no solo una reparación que en muchos casos se ha cumplido bueno, yo sé que la vida no tiene precio, obviamente, pero merecen una reparación emocional, ¿ah? No puede ser que les hayan comunicado, como acaba de contar ella, cómo habían muerto sus esposos, que estén condenadas, ¿no es cierto? Y lo más importante que ha dicho, que no hayan tenido ayuda psicológica en todos estos años. En fin, la salud mental es tan importante, ministro Pedraza. Yo sé que usted es una persona muy solidaria. Espero que haya escuchado esta entrevista y que haga algo por las viudas de esos soldados, de esos policías que tanto nos protegieron. Voy a ir a la pausa y regreso para despedir a la señora Sandra García. Ya regresamos. Bueno, yo me he quedado sin palabras. Solo tengo respeto para Sandra García y de verdad mi solidaridad. No sé qué decirte, Sandra, no sé cómo despedir esta entrevista, pero... ¿quieres darle algún mensaje a las señoras, a la policía? Hoy es su día. Yo en realidad quiero felicitar a la Policía Nacional por su aniversario y sobre todo que los jóvenes que están combatiendo hoy en el BRAE que tengan su moral alta porque el Estado tiene que velar por ellos, ¿no? Claro. Si bien es cierto, existen asociaciones, grupos que estamos fomentando. Pero es el Estado el responsable, por supuesto, señora, porque el Estado los manda además. El Estado los manda. Bueno, Sandra, hubo, imagino, espacio para el odio, para la impotencia al inicio. ¿Cómo está su corazón hoy día? No. Nunca he odiado a nadie, no tendría por qué hacerlo. Ni a quienes atentaron contra... No, ni sé, nunca me he preocupado si están presos, si no están presos, no. Es parte de la vida que me tocó, esa fue mi historia y como la de muchas familias. Nosotros ya no queremos más viudas, más huérfanos, nosotros queremos reconciliación. Esa es la verdad.
reconciliarnos. Qué mujer tan valiente. Mi respeto, señora. Gracias. Eso es lo que queremos los peruanos.